Dicen que hace mucho tiempo, en eras olvidadas por la historia moderna, existió un compendio de sabiduría, un manuscrito escrito no con tinta y pluma ordinarias, sino con la conciencia de aquellos que dominaban el lenguaje esencial de la energía. Este texto fundamental no versaba sobre teología ni ritos externos, sino sobre el inconmensurable poder que yace latente y dormido en las profundidades del espíritu humano. A ese legado sagrado se le conoció como el manuscrito del último sanador. Es crucial entender que el último sanador no era simplemente alguien dotado para curar el cuerpo físico o aliviar dolencias, sino un maestro capaz de sanar las almas, de restaurar la memoria original. Su don no era fruto de engorrosos rituales o fórmulas mágicas, sino de un profundo y eterno recuerdo de la verdad interior. Él comprendía que la luz que trae la sanación no es un agente externo, sino una manifestación que surge de la propia fuente interior del individuo. Su enseñanza más profunda y liberadora resonaba así: nada te falta, porque nada se perdió. Este manuscrito fue celosamente ocultado al mundo cuando la humanidad se sumió en el ruido y olvidó la virtud de escuchar el silencio. Pero su esencia nunca desapareció. Permaneció encriptado, esperando pacientemente, latiendo con una vibración perceptible solo en el corazón de aquellos que sienten el irrefrenable llamado a sanar desde adentro. Quizás sea por eso que tu atención ha sido guiada hasta este punto, porque en la vasta cámara de tu ser interior también resuena un eco antiguo que insiste en susurrar una verdad profunda. Tú eres, de hecho, el sanador que el mundo en su desconexión ha estado esperando. El manuscrito se abre para ti una vez más, y con ello, el poder que siempre residió en tu interior despierta y se pone en movimiento. Capítulo 1. El origen del poder interior. Lo que los antiguos sanadores sabían. Nada externo te sana. Solo lo que activas dentro de ti puede hacerlo. Desde el alba de los tiempos, mucho antes de la proliferación de la ciencia materialista, los antiguos sabios y custodios del conocimiento comprendieron que la vida no era una mera acumulación de materia inerte, sino una compleja y fluida manifestación de vibración. Ellos sabían, con una certeza inquebrantable, que cada pensamiento que cruzaba la mente, cada emoción que se agitaba en el pecho y cada palabra pronunciada emitía una frecuencia específica, un tono capaz de influir y transformar la realidad circundante. No requerían grandes templos de piedra ni sofisticados instrumentos de curación. Para ellos, el único altar verdaderamente necesario era la conciencia misma. Sostenían que aquel que lograba dominar y encauzar su energía interna tenía el potencial real para mover montañas, cerrar heridas profundas y alterar el curso ineludible de los acontecimientos. Ese, y no otro, era el secreto fundamental del verdadero sanador, la fusión sagrada y perfecta entre la conciencia pura, la energía vital y la intención enfocada. Los antiguos denominaban a esta fuerza unificada el aliento vital, o prana. Creían que fluía sin restricciones a través de todo ser vivo, actuando como un puente que conectaba directamente lo visible con lo invisible, el cuerpo con el cosmos. Cuando esta energía consciente circulaba de manera libre y armoniosa, el cuerpo físico encontraba su alineación perfecta, la mente se aquietaba en una calma productiva y el espíritu brillaba con una claridad meridiana. Pero cuando la atención se desviaba y se perdía en las arenas movedizas del miedo, la duda o la culpa, esta corriente esencial se bloqueaba o estancaba, y con ello emergía la enfermedad, el conflicto interpersonal o la escasez material. Para estos sabios, sanar no implicaba una lucha extenuante contra el dolor o la dolencia, sino un simple y profundo acto de recordar cómo permitir que la energía volviera a fluir en su cauce natural. El manuscrito enseña que el pensamiento puro es como una chispa inicial, mientras que la emoción sostenida es el combustible incandescente que la enciende. Cada vez que piensas con una intención clara y dirigida, una frecuencia energética se activa en tu campo. Y esa vibración, invisible a los ojos, pero poderosísima en su efecto, comienza a tejer pacientemente los hilos de tu realidad. Absolutamente todo lo que experimentas, lo que amas, lo que temes, lo que atraes o lo que rechazas,
es el resultado ineludible de esa energía vibrando en diferentes niveles de conciencia. Por esta razón, los antiguos afirmaban categóricamente: la realidad no se observa pasivamente, se crea en el acto mismo de observarla. De esta profunda verdad nace el principio del observador consciente. El poder real de la mente no reside únicamente en su capacidad de generar ideas, sino en la habilidad de dirigir la atención con plena presencia. Cuando observas cualquier fenómeno con conciencia total y desprovista de juicio, lo transformas intrínsecamente. La simple mirada consciente tiene la capacidad alquímica de disolver la densidad de la forma, de la misma manera que la luz absoluta disipa la oscuridad. Por ende, los antiguos sanadores nunca combatían el malestar o la enfermedad, sino que lo contemplaban en silencio y profundidad hasta que la energía interna recordaba su orden natural y perfecto. Puedes realizar la prueba de esto ahora mismo. Cierra los ojos y dirige toda tu atención al proceso de tu respiración. No intentes modificar nada. Simplemente sé un testigo, un observador puro. Siente cómo el aire ingresa y abandona tu cuerpo, cómo tu estructura física se mueve rítmicamente sin que tengas que darle una orden consciente. Esta quietud observadora es la prueba irrefutable de que dentro de ti ya opera una inteligencia infinita, mucho más profunda y sabia que tu mente racional. Cuando logras conectarte íntimamente con esa inteligencia, la energía comienza a moverse de forma suave, armoniosa y completamente libre. Y en ese instante de conexión, algo profundo en tu interior comienza irreversiblemente a sanar. Los antiguos denominaban a este estado como presencia. No era una técnica o un ejercicio, sino un modo de ser, una forma de habitar el universo. Ellos vivían cada instante como si fuese un evento sagrado, porque sabían que toda sanación genuina tiene su punto de partida en el ahora. El peso del pasado se disuelve y la ansiedad por el futuro desaparece cuando la conciencia regresa y se ancla en el presente. Allí, en ese silencio pleno, la energía esencial se restablece a su máximo potencial y el alma recuerda su poder innato. El manuscrito revela que el sanador verdadero no es quien ejerce la cura, sino quien recuerda al otro que posee la capacidad de autosanarse. Y al facilitar ese recuerdo, ambos, sanador y sanado, se elevan conjuntamente en la misma vibración de verdad. Porque todo poder, toda creación visible y toda sanación verdadera provienen de una única fuente, la energía consciente que fluye eternamente en ti, esperando ser despertada por el foco de tu atención. Pero antes de que puedas utilizar conscientemente ese vasto poder, el manuscrito emite una suave pero firme advertencia. Primero debes conocer al guardián oculto que reside obstinadamente en tu mente. Capítulo 2. El guardián de la mente. ¿Cómo dominar la voz que te limita? Esa voz que te dice que no puedes. ¿Realmente eres tú? En las páginas más íntimas y reveladoras del manuscrito se describe a un guardián invisible. Este ente no reside en el exterior, ni en los cielos remotos, ni en los templos de piedra. Habita exclusivamente en el silencio manipulado de tu propia mente y se camufla, con astucia perfecta, como si fuese tu propia voz interior. Este es el ego, el arquitecto incansable de la ilusión de separación, la entidad que susurra miedo, insuficiencia y duda cada vez que tu alma intenta recordar y manifestar quién eres realmente. Su función primordial, paradójicamente, no es destruirte, sino protegerte de la amenaza percibida del cambio. Esto se debe a que el ego teme visceralmente lo desconocido, y lo desconocido es precisamente el vasto territorio donde la conciencia despierta y se expande. El ego nunca ha sido tu enemigo, es en esencia una herramienta mental que ha sido mal utilizada o mal interpretada. Fue creado originalmente para ayudarte a navegar y orientarte en el complejo mundo material y de las formas. Pero cuando olvidamos que somos algo mucho más grande que una simple colección de pensamientos, él toma el control total de la dirección. Es entonces cuando se instala la confusión. El ego se cree la voz que juzga implacablemente, la que se compara con otros, la que teme sin motivo. Te identificas erróneamente con esa voz discursiva
y olvidas la presencia silenciosa e inmutable que observa pacientemente detrás de todo ese ruido mental. El manuscrito enseña que el primer paso e ineludible hacia la sanación consciente es reconocer y establecer esa diferencia fundamental. Tú no eres tu mente, tú eres la conciencia que la contempla. La mente subconsciente actúa como un río subterráneo y poderoso, movido por creencias ancestrales y recuerdos profundos que ni siquiera recuerdas haber elegido conscientemente. Cada pensamiento limitante, cada semilla de duda o cada carga de culpa se convierte en una corriente implacable que guía, a menudo de forma nefasta, tus decisiones diarias. Por esta razón, los antiguos sanadores elegían observar sus pensamientos como si fueran nubes pasajeras frente al sol. No entraban en conflicto con ellos, ni intentaban erradicarlos. Simplemente los dejaban ir sin apego. Esta práctica constante y diligente de la observación permitía que la conciencia retomara el timón de la vida, y poco a poco, el ego perdía su dominio coercitivo. Cuando la mente se agita, la respiración se vuelve superficial y alterada. Inversamente, cuando respiras con calma y profundidad, la mente se tranquiliza automáticamente. El manuscrito revela una técnica maravillosamente sencilla para recuperar el control interior. Detente donde estés y cierra tus ojos. Inhala profundamente por la nariz, sintiendo cómo el aire puro llena tu pecho y abdomen. Luego, exhala lentamente por la boca e imagina que cada pensamiento pesado, cada preocupación, se disuelve completamente en el aire que liberas. Repite este ciclo completo al menos 3 veces, sin esfuerzo ni expectativa. Con cada respiración consciente, la voz discursiva del ego se debilita notablemente y surge un espacio de claridad cristalina, un vacío sagrado donde la conciencia verdadera puede hablarte. Este espacio de silencio interior es el portal inmaterial hacia tu poder real. No hay necesidad de mantras complejos ni fórmulas secretas para abrirlo, solo la quietud. En ese instante, fugaz en que los pensamientos se detienen, sientes una presencia viva, una esencia que no juzga, que no teme, que simplemente es. Esa es tu esencia pura, el observador eterno que nunca tuvo un principio ni conocerá un final. Cuando te estableces firmemente en esa presencia inmutable, el ego deja de ser percibido como un enemigo y se transforma en un sirviente útil. Ya no necesita controlar, porque ha sido suavemente abrazado por la conciencia que lo creó. Vivir en el autoconocimiento no implica la eliminación total de la mente, sino la comprensión de su naturaleza operativa. Cuando observas sin juicio, el pensamiento se vuelve prístino y claro. El cuerpo se relaja profundamente y la energía fluye libremente. Así, el control mental deja de ser una lucha agotadora y se transforma en un arte sutil y elegante. El arte de dirigir la atención exclusivamente hacia aquello que eleva tu vibración esencial. El manuscrito promete que cuando el guardián de la mente es silenciado, una puerta se abre de par en par. Y detrás de esa puerta, el alma comienza a hablar con claridad y revela el mapa oculto de tu poder interior. Capítulo 3. El mapa energético del alma. Entendiendo tu campo de poder. No tienes un campo energético. Tú eres el campo. El manuscrito enseña una verdad radical. El cuerpo humano no es solo una mezcla de carne, hueso y pensamientos, sino una red viva y complejísima de energía consciente que respira al unísono contigo. Cada emoción intensa que experimentas, cada idea persistente que sostienes, vibra como una onda invisible que se expande infinitamente más allá de los límites de tu piel. No estás contenido dentro de tu cuerpo. Más bien, tu cuerpo está contenido dentro de ti. Dentro de un vasto campo luminoso que se recalibra y transforma con cada pensamiento, con cada latido del corazón, con cada instante de consciencia pura. Ese campo, dinámico y radiante, es el reflejo directo e inmediato de tu alma, el mapa energético que traduce tu mundo interior en experiencias externas, en encuentros fortuitos, en señales sincrónicas, en todo lo que la vida trae a tu camino. Los antiguos sanadores comprendían esta interconexión. Por eso nunca concibieron separar la mente, la emoción y el espíritu.
Entendían que cuando una emoción de baja densidad, como el miedo o la tristeza, permanecía estancada demasiado tiempo, se convertía en un muro de energía que interrumpía el flujo vital. El miedo, la culpa, la ira o la tristeza profunda no eran catalogados como enemigos a combatir, sino como mensajes inequívocos del alma pidiendo urgentemente atención y liberación. Cada emoción posee su propio lenguaje único, su frecuencia vibratoria distintiva y su propósito evolutivo. Ignorarlas es negar una parte esencial de ti mismo. Observarlas con aceptación y amor incondicional es liberar la corriente que inevitablemente devuelve la armonía al sistema. El cuerpo, por tanto, no enferma como un castigo divino, sino como una señal física de desconexión energética. Y cuando la energía es restaurada a su flujo natural, el alma canta su melodía de equilibrio. El manuscrito propone un ejercicio simple, aunque profundamente transformador. Cierra los ojos y lleva tu atención sin esfuerzo al centro de tu pecho, justo donde sientes que la vida se mueve y late. Respira lentamente, sin prisa, y siente cómo una sutil vibración de calor o ligereza se expande con cada inhalación. No fuerces la imaginación, solo siente. Esa sensación, a veces cálida, a veces luminosa, es la energía viva y consciente de tu alma. A medida que te concentras deliberadamente en ella, se vuelve más real, más palpable, más intrínsecamente tuya. Imagina ahora que esa vibración se expande hacia el exterior, irradiando y llenando todo tu campo, envolviendo tu cuerpo físico con una luz suave y reparadora, una luz que limpia, que ordena y que sana profundamente. Cada respiración amplifica y consolida esa energía hasta que la percepción de dónde termina tu piel y dónde empieza el universo se disuelve por completo. Cuando la energía de tu cuerpo vibratoria se alinea en coherencia, todo lo que te rodea en tu realidad externa se reorganiza automáticamente. La realidad no es una estructura rígida y sólida. Es inherentemente maleable y responde de manera inmediata y precisa a la frecuencia que tú estás emitiendo. El pensamiento define una dirección, la emoción le confiere la fuerza propulsora y la acción sostenida lo materializa en la forma. Si tus pensamientos son nítidos, tus emociones se mantienen elevadas y tus acciones están en perfecta alineación, entras en un estado de coherencia energética. Y ese es el punto exacto donde la magia, entendida como sincronicidad, deja de ser mística para volverse una realidad cotidiana. Las coincidencias significativas se multiplican. Las sincronicidades aparecen en cascada. Las personas adecuadas llegan a tu vida y los caminos que antes estaban cerrados se abren de repente. No estás atrayendo nada desde fuera, simplemente estás vibrando en armonía perfecta con aquello que siempre te ha pertenecido. El alma no necesita buscar el poder, solo necesita recordarlo. No intenta sanar, simplemente regresa a su estado natural de equilibrio perfecto. Cuando comprendes que la sanación del alma comienza y termina en el flujo libre de la energía, empiezas a honrar tus emociones como brújulas internas, tus pensamientos como herramientas creativas y tu cuerpo como un templo sagrado. No necesitas ser perfecto en tu práctica, solo estar presente en ella. La energía responde a la verdad intrínseca de tu ser, no al esfuerzo agotador. Y cuando finalmente reconoces la verdad de que no tienes un campo energético, sino que tú eres el campo, toda sensación limitante de separación desaparece. Lo que antes percibías como lejano o distante, ahora te habita. Lo que buscabas fervientemente afuera, ahora te responde con una voz clara desde adentro. Y el manuscrito susurra una última instrucción en este capítulo. Una vez que conoces tu campo, el siguiente paso es aprender a usarlo deliberadamente para transformar toda tu realidad. Capítulo 4. La ley del espejo. Cómo tu mundo refleja tu estado interior. Nada de lo que te hiere viene de afuera, sino de lo que tu interior aún no ha sanado. Todo lo que percibes en tu vida cotidiana es, sin excepción, un reflejo. Es un espejo silencioso que te muestra tu estado interior con una precisión absoluta y desarmante. Cada relación significativa, cada encuentro casual, cada desafío persistente en tu camino, refleja algo que mora en lo profundo de ti.
algo que pide urgentemente ser reconocido y liberado. Cuando alguien o algo te irrita profundamente, no es la persona o la situación externa en sí lo que te afecta, sino la parte no resuelta de ti que resuena dolorosamente con aquello que aún no has logrado comprender, aceptar o perdonar. Lo que ves manifestado fuera es el eco directo de lo que vibras por dentro, una proyección inconsciente de tus pensamientos, emociones y memorias más arraigadas. Comprender esto no es un simple ejercicio teórico, es una práctica rigurosa y diaria de honestidad brutal y observación despiadada. Durante eras, la humanidad creyó erróneamente que el mundo nos causaba daño, que las circunstancias externas eran las únicas culpables de nuestro sufrimiento, que la herida provenía siempre del exterior. Pero el cambio verdadero y profundo comienza cuando asimilas que todo lo externo es únicamente el lienzo inmenso sobre el cual tu alma se refleja y se revela. Cada experiencia, sin importar cuán difícil sea, es una oportunidad dorada para verte, para integrar las partes fragmentadas, para sanar de raíz. Nada llega a ti por simple casualidad o accidente. Todo tiene un propósito claro, incluso aquello que te produce el mayor dolor. La ley del espejo no opera para castigarte, opera para enseñarte. Es la maestra más pura y honesta, la que se comunica no con palabras, sino con reflejos irrefutables. Cuando algo o alguien despierte una reacción emocional intensa dentro de ti, detente inmediatamente y respira. Pregúntate con total sinceridad, ¿qué parte de mí se siente realmente amenazada o herida por este reflejo? No intentes responder con la mente lógica, siéntelo en tu cuerpo. A veces descubrirás la semilla del miedo, otras la culpa, la tristeza profunda o una vieja necesidad de aprobación ajena. Esa es la semilla vibratoria que el espejo está mostrándote. Si la ignoras o la reprimes, volverá implacablemente una y otra vez, disfrazada con diferentes rostros y situaciones. Pero si la observas con profunda compasión y sin juicio, el reflejo externo cambia. Lo de afuera se transforma porque lo interno ha sido reconocido e integrado. El último sanador enseñaba que el verdadero crecimiento personal no consiste en huir del reflejo incómodo, sino en abrazarlo completamente. Solo cuando dejas de resistirte al dolor, este se transmuta en sabiduría pura. Cuando aceptas y te reconcilias con tus sombras internas, la luz encuentra el espacio necesario para entrar. Así, lo que antes te dolía se convierte en una llave que abre la comprensión, el equilibrio y una paz duradera. No se trata de culparte por lo que ves, sino de asumir el poder inmenso que tienes para crear conscientemente. Porque mientras sigas culpando al mundo externo, seguirás siendo un reflejo pasivo e indefenso. Pero cuando eliges mirarte a ti mismo con amor y responsabilidad, te conviertes en el creador activo de tu propia realidad. Este proceso de sanación emocional es una alquimia interior refinada. Empieza con la aceptación radical, continúa con la comprensión profunda y culmina con la liberación total de la energía estancada. Cuando ya no te defiendes del reflejo, este pierde todo poder sobre ti. Tu frecuencia vibratoria se eleva, tu espejo interior se limpia y el mundo circundante comienza a responderte con una mayor armonía. Lo que antes parecía caos empieza a ordenarse milagrosamente. No porque el mundo haya cambiado su naturaleza, sino porque tú has cambiado tu naturaleza interna. La vida, entonces, deja de ser una lucha constante y se convierte en un diálogo fluido y amoroso entre tu alma y el universo. Todo lo que llega esencialmente para ayudarte a recordar quién eres. Nada está fundamentalmente en tu contra. Todo coopera, incluso las dificultades. Y cuando finalmente comprendes que nada está contra ti, el universo te revela su siguiente gran secreto: el poder de crear directamente desde el sentimiento. Capítulo 5. El secreto del sentir. Cómo manifestar desde el corazón. Imagina sentir como si ya hubieras sanado, como si ya fueras y ver el mundo transformarse ante tus ojos. Entre la vastedad del pensamiento y la solidez de la realidad externa, existe un puente invisible y vital. Un espacio sagrado que une lo que imaginas en tu mente con lo que experimentas en tu vida. Ese puente crucial no se cruza mediante la lógica de la mente,
sino a través de la coherencia del corazón. El sentimiento, la emoción, es la frecuencia vibratoria que traduce la idea pura en materia tangible, el lenguaje energético que el universo comprende con precisión absoluta. Puedes pensar 1000 veces, quiero sanar o deseo prosperidad. Pero mientras en tu interior profundo sientas carencia, insuficiencia o duda persistente, la vibración real que emites no es la del deseo cumplido, sino la del anhelo separado. Y el universo no responde a la súplica de lo que pides, sino a la verdad vibratoria de lo que sientes como ya verdadero. La ley de la asunción, pilar de este manuscrito, enseña precisamente esto. No es suficiente con desear, es imperativo asumir. Desear es mirar algo anhelado desde una distancia. Asumir, en cambio, es convertir ese anhelo en una experiencia interna vívida, aunque no se haya manifestado aún en el plano físico. Es el arte supremo de sentir el resultado final como si fuera el presente inmediato, de habitar emocionalmente el estado de lo ya logrado y manifestado. Si buscas amor, salud radiante o abundancia expansiva, no los busques afanosamente fuera. Siéntelos dentro de ti ahora mismo como si ya fueran una parte inseparable de tu identidad. Porque la emoción que eliges sostener hoy es el molde energético que inevitablemente dará forma a tu mañana. La diferencia profunda entre desear y asumir es la misma que existe entre simplemente imaginar un concepto y vivir una experiencia real. Cuando solo deseas, estás perpetuando la separación de lo que buscas. Cuando asumes la verdad, ya lo posees en tu conciencia y en tu campo vibratorio. Ese cambio radical e interno es lo que altera automáticamente el reflejo externo. No se trata de un ejercicio de fingimiento o de repetir frases vacías, sino de permitirte sentir genuinamente la vibración expansiva de lo que anhelas manifestar. Cierra los ojos y trae a la memoria un momento en el que te sentiste absolutamente pleno, profundamente amado o completamente libre. Siente esa expansión placentera en el pecho, ese calor que brota sin esfuerzo. Ahora, traslada esa sensación poderosa a aquello que quieres manifestar. Siéntelo como si ya fuera una realidad innegable. No lo analices, simplemente siéntelo. Esa emoción coherente es la chispa que activa tu campo energético con fuerza y da vida y forma a tu visualización. La visualización emocional, tal como la enseñaban los antiguos, no se basa en imágenes perfectas, sino en vibraciones puras y coherentes. El cuerpo es tu aliado más sincero. Cuando sostienes una emoción, tus células responden. Tu campo energético cambia instantáneamente y el universo lo percibe sin demora. Si practicas esto cada día, aunque solo sea por unos breves minutos, estás reprogramando conscientemente tu frecuencia. Le estás diciendo al universo, con la firma de tu sentimiento, esto es lo que soy ahora. Y el universo siempre responde a la identidad vibratoria, no a la súplica del deseo. Pero el verdadero desafío no reside en sentir una sola vez, sino en sostener esa vibración elevada mientras la vida cotidiana sigue su curso. No se trata de negar lo que está ocurriendo a tu alrededor, sino de elegir conscientemente el estado interno desde el cual lo observas. Puedes estar rodeado de incertidumbre y aún así mantener dentro de ti la certeza profunda de que todo está bien y se está ordenando. Esta coherencia vibratoria entre el pensamiento claro, la emoción elevada y la acción alineada es la firma energética de la manifestación consciente. Así creaban los antiguos sanadores, no mediante palabras mágicas, sino a través de la frecuencia impecable. Ellos entendían que la emoción sostenida con pureza era la fuerza más poderosa y creativa del universo conocido. No imponían su voluntad, simplemente vibraban en la verdad de su visión manifestada, y el mundo entero se ajustaba a esa frecuencia sin resistencia. Y aunque sentir sea el inicio del milagro, el último sanador recordaba algo esencial. Sentir no es suficiente, porque toda creación, para volverse real y estable, necesita una dirección clara, práctica constante y un compromiso inquebrantable. Por eso el manuscrito advierte con suavidad. Sentir es la chispa fugaz, pero la disciplina constante es el fuego que la mantiene viva y ardiente. Capítulo 6.
La disciplina del sanador. Ritual, silencio y maestría diaria. El milagro no llega con la inspiración, sino con la repetición. El poder interior genuino no irrumpe en un instante de euforia desbordada, sino que se construye en la constancia silenciosa y metódica de cada día. La transformación verdadera no ocurre cuando te sientes intensamente motivado, sino cuando eliges permanecer fiel a tu práctica espiritual, incluso en aquellos momentos en que la mente se resiste tercamente o el cuerpo siente pereza. La disciplina espiritual no es un castigo, sino la llave maestra que convierte la sabiduría aprendida en experiencia vivida. El puente firme entre lo que sabes intelectualmente y lo que realmente encarnas. No implica rigidez o sufrimiento, sino el más puro amor propio. Porque cuando te comprometes intencionalmente con tu crecimiento interior, le estás diciendo a tu ser: soy digno de mi propia atención y cuidado consciente. Cada mañana, antes de que el mundo se despierte con su ruido habitual, existe un instante sagrado en el que el silencio primordial aún respira. Ese momento prístino pertenece exclusivamente al sanador interior. Es el espacio vital donde puedes reconectar con tu energía esencial antes de que los pensamientos y las demandas del día comiencen a ocuparlo todo. No necesitas un templo elaborado ni una técnica esotérica compleja. Basta con un rincón tranquilo, una simple vela o el simple acto de una respiración consciente y profunda. Lo crucial no es el ritual externo, sino la calidad de la presencia que llevas a él. Un minuto vivido con atención plena vale infinitamente más que una hora de distracción mental. Crear una rutina diaria no significa forzarte. Significa recordarte cada día quién eres en esencia. Puedes empezar con algo simple. Al despertar, coloca una mano sobre tu corazón y siente el ritmo de tu pulso. Agradece profundamente por la oportunidad de empezar de nuevo. Luego, respira profundamente 3 veces, inhalando luz y exhalando cualquier tensión residual. Permanece unos instantes más en silencio, observando el flujo natural de tu respiración sin modificarlo. Si lo deseas, puedes pronunciar una afirmación suave que resuene contigo, como hoy elijo la paz, o hoy soy un canal de energía pura. Ese pequeño gesto, repetido con amor cada día, crea raíces profundas en tu conciencia y despeja el camino hacia la maestría interior. El silencio es la cuna fértil de toda claridad mental y espiritual. En él, la mente se aquieta como un lago en calma, y el alma encuentra el espacio para expresarse sin filtros. No necesitas luchar por eliminar tus pensamientos, simplemente obsérvalos sin seguirlos, como si fueran hojas flotando sobre la superficie de un río. Al principio, esto puede parecer difícil y disperso, pero con la práctica constante, el silencio deja de ser una ausencia vacía y se convierte en una presencia viva y tangible. Desde ese lugar de quietud, tus decisiones se vuelven más sabias, tu energía se siente más limpia y tu mente se enfoca con facilidad. El último sanador comprendió que la disciplina no era una forma de castigo, sino la expresión más alta de la devoción al ser. Cada acto consciente, desde respirar profundamente hasta ordenar el espacio físico, desde meditar en quietud hasta escuchar al otro con total atención, se convierte en una ofrenda al espíritu universal. Cuando repites un ritual con amor, no te encadenas, sino que te liberas. La mente se calma, el cuerpo se alinea perfectamente y la energía fluye con total naturalidad. La rutina se transforma en un ancla firme que te mantiene estable, incluso en medio de las tormentas emocionales más intensas. Con el tiempo, descubrirás que la disciplina no resta libertad, sino que la crea. Te libera del caos interior y te devuelve el poder soberano de elegir tu estado, tu vibración y finalmente tu destino. Porque el hábito constante no solo moldea el cuerpo físico, moldea el alma entera. Y cuando la disciplina despierta al alma, los patrones limitantes del pasado comienzan irreversiblemente a desvanecerse. Capítulo 7. Rompiendo cadenas kármicas. Libérate de los ciclos repetitivos. ¿Por qué atraes una y otra vez la misma historia con distinto rostro? A veces crees sinceramente que has cambiado, que has superado el pasado y sus cargas.
Pero la vida, con su persistencia implacable, vuelve a presentarte la misma escena, solo que con diferentes actores. Te enamoras y, sin querer, terminas experimentando el mismo vacío de antes. Cambias de trabajo con ilusión y aparece la misma frustración. Buscas nuevos caminos y, sin remedio, tropiezas con la misma piedra vieja. Es en esos momentos de profunda frustración cuando surge la pregunta que el alma ha estado esperando que formularas. ¿Qué parte de mí, aún oculta, sigue creando y atrayendo esto? Los patrones repetitivos o cadenas kármicas no son castigos externos. Son mensajes claros. Son lecciones vitales no aprendidas que se manifiestan una y otra vez hasta que logran ser comprendidas e integradas conscientemente. Cada experiencia intensa deja una huella energética profunda. Cuando una emoción fuerte no se procesa completamente, se convierte en una memoria subconsciente que exige una resolución. Ese es el verdadero origen del karma, según el manuscrito. No una deuda externa o un castigo, sino una vibración interna desequilibrada que pide activamente restauración. Cada vez que revives una situación similar o dolorosa, la vida te está ofreciendo la oportunidad, envuelta en desafío, de sanar lo que quedó pendiente y no se integró. No estás condenado a repetir tu historia, estás siendo amorosamente invitado a liberarla. El primer paso liberador es reconocer con honestidad el patrón. Observa tu historia de vida y busca los hilos comunes que se repiten. ¿Qué emoción, densa o limitante, regresa con mayor frecuencia? ¿Qué tipo de personas tiendes a atraer invariablemente? ¿Qué decisiones te llevan siempre al mismo punto de dolor? Cuando logras identificar y ver el hilo común, ya has encendido la luz de la conciencia sobre lo que antes era inconsciente. El patrón pierde inmediatamente su poder, porque lo que se ilumina con la conciencia deja de tener control sobre ti. El último sanador enseñaba que la sanación comienza necesariamente con la aceptación radical. No puedes liberar aquello que te obstinas en rechazar. Cuando te permites mirar tus heridas internas sin juicio, cuando observas el dolor residual con compasión incondicional, comienzas a disolver la energía que lo sostiene. La liberación emocional no es un acto de olvido, es un acto de integración. No se trata de borrar mágicamente el pasado, sino de comprender su propósito desde un nivel más alto de conciencia. Solo así el alma puede cerrar ese ciclo energético y avanzar sin la carga del lastre. Una práctica poderosa que sugiere el manuscrito para este proceso es la revisión nocturna. Justo antes de conciliar el sueño, repasa tu día de atrás hacia adelante. Observa cada momento en el que sentiste conflicto, culpa o tristeza, y luego reescríbelo en tu mente, reviviéndolo como hubiera sido, en perfecta armonía y paz. No estás negando lo que ocurrió, estás enseñándole a tu subconsciente una nueva forma de reaccionar y responder. Con el tiempo, esta práctica constante borra las vibraciones densas del pasado y reemplaza la vieja reacción por la nueva conciencia. La mente se libera, el cuerpo descansa más profundamente y el alma comienza su proceso de sanación. Cuando cierras un ciclo de manera verdadera, sientes una ligereza inmensa. Ya no hay resistencia interna ni necesidad de repetir el drama. Lo que antes te dolía se convierte ahora en gratitud y sabiduría. Y lo que antes te limitaba ahora te impulsa a un nuevo destino. En ese instante sagrado, el peso del ayer se disipa. El pasado cesa su implacable arrastre y en lugar de ser un verdugo, se transmuta en un venerable maestro que ofrece su bendición. La verdadera sanación de la historia personal no radica en la huida ni en el olvido forzado, sino en el acto sublime de abrazar esa historia con plena comprensión y ternura. Solo cuando el ancla del pasado es liberada, el alma experimenta una levedad desconocida, una apertura total, dispuesta a emprender el vuelo hacia la inmensidad de lo ignoto. Es en esa ligereza que la vida retoma su diálogo contigo, ya no a través de las punzadas del dolor o la carencia, sino mediante el lenguaje sutil de la sincronicidad, la danza perfecta de las coincidencias significativas, los símbolos arquetípicos y las señales inconfundibles. Una vez liberado el peso del pasado, el alma se afina, preparándose para captar el eco de las señales cósmicas. Capítulo 8.
Las señales del camino. El arte de descifrar los mensajes del universo. Debemos grabar en nuestra conciencia que nada en este vasto cosmos es producto del azar. Cada elemento que observas, cada interacción, te está susurrando una verdad esencial. Hay momentos precisos donde la corriente interna de tu ser se detiene por completo. La reiteración insistente de un número que llama tu atención, una palabra que vibra en tu pecho, o esa canción que irrumpe en el momento exacto en que tu espíritu la reclamaba. Esto de ninguna manera es una mera casualidad. Es la voz del universo comunicándose contigo en el lenguaje primordial del alma, un dialecto que no se percibe con el oído físico, sino que se decodifica en la profundidad de la intuición. La existencia te está guiando constantemente hacia la consumación de tu propósito. Pero solo el corazón que ha encontrado la quietud puede escuchar su delicada modulación. Cuando la cacofonía mental se silencia, los símbolos esenciales comienzan a emerger del subconsciente. Para la mayoría, la sincronicidad se confunde con la fortuna o el azar. Pero la verdad es que estos eventos son reflejos exactos de tu estado vibratorio interior, proyectados hacia el lienzo del mundo externo. El cosmos no te bombardea con señales aleatorias. Su respuesta es siempre calibrada a tu estado energético, a la pureza de tus pensamientos y a la sinceridad de tus sentimientos más profundos. Cada encuentro fortuito, cada evento que irrumpe sin ser esperado, cada frase que un extraño pronuncia con una sabiduría que no le pertenece, todo es parte de una coreografía sagrada y meticulosa, diseñada únicamente para refrescar la memoria de quién eres y cuál es la dirección de tu verdadero norte. Distinguir la coincidencia banal de la sincronicidad reveladora es simple, siempre y cuando permanezcas en un estado de presencia plena. La coincidencia es fugaz y se disuelve en el olvido. La sincronicidad, en cambio, perfora un punto esencial dentro de tu ser. Te imbuye de la sensación palpable de que una inteligencia superior está en acción. Es ese escalofrío en la piel, ese estremecimiento de la certeza silenciosa que te susurra: esto ha sido puesto aquí para mí. Es el punto de convergencia donde el destino se rinde a la conciencia despierta. El último sanador solía revelar que cada alma porta consigo un alfabeto simbólico absolutamente personal. Los símbolos que para un individuo representan una advertencia, para otros son la más firme de las confirmaciones. El universo adapta su comunicación de forma magistral, amoldándose al dialecto único de tu energía. Por esta razón, el camino más efectivo no es buscar señales genéricas, sino descubrir y aprender a leer las que son inherentemente tuyas. Quizás el agua te hable de purificación profunda, los pájaros sean el anuncio de una libertad inminente, o el fuego simbolice una transformación radical y necesaria. Cada elemento que te rodea opera como un espejo prístino que refleja una faceta esencial de tu ser. Un ejercicio sorprendentemente sencillo, aunque potente, es el de solicitar una señal inequívoca al universo. Debes hacerlo con profunda reverencia, desprovisto de ansiedad o necesidad, y crucialmente, soltando de inmediato toda expectativa sobre la forma o el tiempo en que aparecerá. Pide algo que sea fácil de reconocer, una imagen específica, una frase insólita, un patrón simbólico. Después de la petición, sumérgete en tu día con una atención plena, en completa consciencia. Si la señal es auténtica, al aparecer, sentirás la inconfundible vibración de la certeza. No necesitarás la aprobación o la confirmación de ninguna fuente externa. Y si la señal no se presenta, confía con la misma intensidad. A veces, el silencio mismo es la respuesta más elocuente, y los tiempos del alma no suelen coincidir con los dictados impacientes de la mente. Aprender a rendirse a esta guía invisible es un arte delicado que exige máxima sensibilidad y absoluto desapego. La meta no es obsesionarse buscando señales en cada esquina, sino mantenerse en un estado de comunión constante con la existencia, sabiendo con convicción que todo lo que se manifiesta en tu camino posee un designio. Las sincronicidades son como migas de luz dorada, un rastro luminoso que solo marca el sendero para aquellos que han elegido caminar en estado de alerta, de despertar. El universo jamás impone, solo acompaña. No dirige la voluntad,
sino que actúa como un perfecto reflejo. Y de esta manera, progresivamente, descubres que las señales no residen en el exterior, sino que brotan desde tu interior. Que el cosmos no te habla en el lenguaje limitado de las palabras humanas, sino en el idioma infinito de las vibraciones. Que cada visión, cada sonido, cada sensación que percibes, contiene una intención oculta, profundamente amorosa. Es entonces que la ilusión del azar se desvanece y comprendes que cada uno de tus pasos está meticulosamente sincronizado con un designio superior. El manuscrito sentenciaba: el universo guía, pero es el sanador quien elige. Porque aunque las señales te muestren la ruta, solo tú posees la soberanía de decidir si la seguirás. Cada elección consciente es una reafirmación absoluta de tu poder creador. El universo te guía, pero es el sanador quien elige, y su elección más fundamental es su propósito de vida. Capítulo 9. El propósito del alma. El acto de recordar la razón primordial por la que elegiste manifestarte aquí. No llegaste a este plano solo para sobrevivir. Tu venida fue impulsada por la necesidad de recordar la razón profunda por la que tu alma seleccionó este preciso momento histórico y este cuerpo físico. Desde el inicio de los tiempos, cada alma que desciende a la materialidad lo hace portando consigo un propósito esencial. No es una mera obligación, ni una tarea que deba ser marcada en una lista, sino una frecuencia intrínseca, una melodía vibratoria única que resuena en la mismísima esencia de lo que eres. Ese propósito jamás se encuentra en lo externo, ni se desvela a través de los logros mundanos o los títulos acumulados, sino que resurge en la memoria cuando el alma finalmente despierta. Tu propósito es la expresión más pura y desinhibida de tu energía vital, el hilo dorado que trenza y unifica la totalidad de tus experiencias, los triunfos y los errores, la luminosidad y las zonas de sombra. Incontables personas buscan desesperadamente su misión espiritual, preguntándose qué deberían estar haciendo, sin percatarse de que el propósito no está relacionado con el hacer, sino con el ser. El alma no mide su valía en acciones realizadas, sino en la impecabilidad de la coherencia interna. Cuando tus pensamientos, tus emociones y tus actos vibran en la misma y elevada frecuencia, el propósito se manifiesta sin esfuerzo, de manera natural. No hay necesidad de forzar su aparición, solo de permitir que se revele cuando la mente cesa su obstinada resistencia. El sendero del alma no es una línea recta, se desdobla paso a paso con cada decisión consciente. El dolor más agudo y las pruebas más difíciles no son castigos divinos ni obstáculos colocados para detenerte, sino brújulas invisibles que te indican con precisión la dirección correcta. Aquello que te ha herido en mayor profundidad alberga la llave secreta de tu propósito. El alma, en su infinita sabiduría preexistente, elige de antemano las experiencias exactas que requiere para activar su luz interior. Si observas con la suficiente atención, percibirás que tus heridas no fueron meros accidentes, sino portales estratégicos de transformación. Cada desafío que has enfrentado te ha preparado magistralmente para convertir tu dolor en la medicina que curará a otros, tu sombra en comprensión profunda y tu propia historia en una guía luminosa para aquellos que caminan detrás. Un ejercicio de meditación extraordinariamente poderoso consiste en escribir o reflexionar profundamente sobre esta sentencia. Lo que más me duele revela aquello que vine a sanar en mí y a enseñar al mundo. Cierra tus ojos, inhala hondo y permite que esa verdad resuene y vibre en la caja de tu pecho. Observa con curiosidad qué recuerdos, qué personas o qué situaciones emergen sin ser llamadas. No los emitas juicio alguno, tan solo escúchalos. Detrás de cada emoción intensa y desmedida existe una enseñanza fundamental esperando ser integrada. Cuando logras discernir el sentido redentor detrás del sufrimiento, la herida misma se disuelve y se transmuta en sabiduría. El despertar interno se concreta cuando eliges actuar desde esta nueva comprensión. Cada decisión cotidiana que tomas puede alinearte perfectamente con tu propósito, o por el contrario, desviarte de él. La clave se halla en sentir si una acción expande tu energía vital o si la contrae. Si lo que haces te infunde paz y ligereza, significa que fluye contigo. Si te drena o te pesa,
no pertenece a tu frecuencia esencial. Vivir con propósito no es un objetivo futuro, sino un elegir consciente en cada instante aquello que honra tu energía, tu verdad profunda y tu esencia inmutable. El sentido de la vida no se busca externamente, se encarna. Está presente en tus gestos más sutiles, en la elección de tus palabras, en la manera en que miras al mundo y en la inspiración que siembras en los demás. Tu propósito no requiere reconocimiento externo, solo tu presencia total, pues cuando vives alineado desde el alma, cada cosa que tocas se llena de significado trascendente. El último sanador comprendió que recordar el propósito no era un acto de descubrimiento, sino el pináculo de la liberación. Liberar cada capa de lo que no eres para retornar a la verdad de lo que siempre fuiste. Esta es la más alta alquimia del alma. Y cuando finalmente recuerdas por qué elegiste manifestarte en este cuerpo y en este tiempo, comprendes que jamás existió el error, que todo tuvo un sentido perfecto, incluso lo que te causó dolor. Es en ese momento que nace una nueva conciencia. La vida es, en sí misma, la ceremonia sagrada donde tu propósito se despliega sin cesar. Una vez que has reconocido tu propósito, surge la siguiente enseñanza crucial del manuscrito: la necesidad de proteger tu energía, el tesoro más sagrado que posee el sanador. Capítulo 10. Protección energética. ¿Cómo custodiar tu luz en medio del caos del mundo? Tu luz personal, si es genuina, no puede cumplir su función sanadora si se consume o se extingue en el intento de iluminar la vida de todos los demás. Habitamos un mundo en perpetuo movimiento, un torbellino de emociones entrecruzadas, pensamientos volátiles y vibraciones que se anudan sin tregua. Cada entorno en el que te detienes, cada persona con la que compartes una porción de tiempo, deposita una huella energética en ti, una frecuencia que, si no mantienes una consciencia firme, puede fácilmente confundirse con tu propia vibración. Tu energía personal es intrínsecamente sagrada. Es el manantial puro que te conecta con tu esencia más prístina. Y protegerla no es, bajo ningún concepto, un acto de egoísmo, sino una necesidad vital de autocuidado espiritual. Si te empeñas en intentar sanar a todos sin establecer límites claros y firmes, tu luz inevitablemente se debilita, tu vibración desciende a niveles bajos, y tu alma se agota hasta la extenuación. La protección energética comienza con el ejercicio radical de la observación atenta. Pregúntate honestamente cómo te sientes en el plano físico y emocional después de compartir tiempo con ciertas personas o de permanecer en determinados espacios. Tu cuerpo y tu campo energético te están hablando sin cesar, a veces manifestándose como un cansancio que no tiene origen físico, una pesadez opresiva en el pecho, o la irrupción de pensamientos que sabes con certeza que no son tuyos. Esto no implica que el mundo exterior esté conspirando en tu contra, sino que urge que aprendas a diferenciar lo que te pertenece de lo que es ajeno. Cuando logras reconocer las emociones o las frecuencias que no son tuyas, puedes liberarlas con absoluta suavidad, sin necesidad de rechazo, simplemente mediante la presencia consciente. Existen rituales y prácticas sencillas, pero dotadas de un poder inmenso, para mantener una alta vibración y blindar tu energía cada día. Una de las más efectivas es la visualización matutina. Al despertar, proyecta la imagen de una luz dorada y cálida que emana desde el centro de tu corazón y envuelve la totalidad de tu cuerpo, como un óvalo protector. Esta luz no te aísla del mundo, sino que funciona como un filtro sagrado e infranqueable que solo permite la entrada de aquello que resuena en perfecta armonía contigo. Acompaña esta imagen con una intención deliberada y consciente. Solo las energías ancladas en el amor, la paz y la claridad son bienvenidas en mi espacio vital. El poder de la palabra articulada y del pensamiento enfocado crea una frecuencia real, capaz de moldear y fortalecer tu campo energético. Otra técnica esencial es la respiración protectora. Cuando sientas que tu sistema está sobrecargado o que la energía externa te satura, cierra los ojos por un instante y realiza 3 respiraciones profundas y lentas. Al inhalar, concéntrate en tomar luz pura y sanadora. Al exhalar, visualiza cómo toda densidad, todo residuo energético sale de ti,
como si el aire limpiara las capas de tu cuerpo sutil. Repite esta práctica hasta que sientas una notable ligereza. Este ejercicio no solo purifica, sino que te devuelve instantáneamente al silencio interior, el único espacio donde ninguna influencia externa puede afectarte verdaderamente. Parte fundamental de cuidar tu luz implica también el coraje de aprender a pronunciar un no rotundo. Decir no a otros no significa rechazarlos, sino honrarte y respetarte a ti mismo sin reservas. Cada vez que accedes a algo que no resuena con tu verdad interior, entregas una porción valiosa de tu energía a algo que no nutre tu alma. El amor propio auténtico no consiste en complacer a los demás, sino en sostener y custodiar tu propia paz interna. Cuando estableces límites con respeto, pero con firmeza, el universo comienza a alinearse automáticamente contigo. Finalmente, al caer la noche y antes del descanso, dedica unos pocos minutos a la purificación y descarga de tu energía. Puedes lograrlo con una ducha consciente, imaginando que el agua arrastra y disuelve todas las emociones acumuladas durante el día, o visualizando una llama violeta que quema suavemente cualquier energía ajena o densa. Ofrece gratitud por el día vivido, por las experiencias y por las lecciones recibidas. La limpieza espiritual es tan indispensable para el bienestar como el descanso físico. Ambas restauran el flujo vital que te mantiene conectado a tu esencia inmutable. Recuerda siempre, proteger tu luz no es un acto de retraimiento, sino el requisito fundamental para la expansión. Solo cuando tu energía se mantiene clara y prístina, puedes irradiar una sanación genuina al mundo que te rodea. La protección nunca encierra, sino que fortalece tu capacidad inherente de amar sin caer en el agotamiento. Una vez que has aprendido a custodiar tu luz, llega el momento de expandirla deliberadamente. El manuscrito revela entonces cómo transformarla en creación consciente. Capítulo 11. Crear con la mente del sanador. El arte silencioso de la materialización. El universo jamás responde a la sonoridad de tus palabras o a la intensidad de tus súplicas. Responde únicamente a la vibración silenciosa de tu certeza más profunda. Crear no es un acto que requiera esfuerzo o lucha, sino un estado de sintonía vibratoria. Todo lo que ha llegado a existir en el plano físico se originó como una idea sostenida firmemente en la mente y nutrida por la intensidad de la emoción correcta. Sin embargo, una gran mayoría intenta manifestar desde un profundo sentimiento de carencia, pidiendo, deseando y esperando con ansia, sin comprender que el universo no escucha las peticiones de auxilio, sino la frecuencia energética que las acompaña. Cuando deseas algo desde la sensación vívida de no poseer, lo que proyectas escasez y refuerzas la ausencia. Cuando, por el contrario, lo asumes mentalmente como un hecho ya cumplido, lo que atraes es el reflejo inmediato de esa realidad. La manifestación no se logra gritándole al cosmos lo que quieres obtener, sino transformándote en la vibración de aquello que ya eres en potencia. El sanador interior comprende que la mente creadora no opera desde el ruido mental, sino desde la profundidad del silencio. La quietud interna es el terreno alquímico, fértil y abonado, donde las semillas del pensamiento pueden echar raíces sólidas. La tarea no es forzar la realidad a que cambie, sino alinear tu frecuencia con la realidad superior que ya existe. Cuando accedes a ese espacio de presencia absoluta, todo deseo se vuelve superfluo, pues dejas de pedir. Recuerdas que aquello que anhelas ya existe, en una dimensión más sutil y energética, esperando únicamente que tu certeza vibratoria lo llame a la manifestación física. Es aquí donde florece el inmenso poder de la visualización desde el final del proceso. El sanador jamás se detiene a imaginar el proceso o las posibles dificultades. Salta directamente al resultado final, ya consumado. Si tu deseo es sanar, si anhelas una paz inalterable o una prosperidad fluida, imagina el instante preciso en que ya lo has logrado. Siente la serenidad profunda, la plenitud desbordante, la gratitud por ese momento cumplido. Esa vibración emocional es el puente electromagnético entre el mundo invisible de la potencialidad y el mundo tangible de la materia.
La mente humana no distingue entre una realidad experimentada y una realidad vívidamente imaginada. Aquello que sientes con la suficiente intensidad se convierte en tu frecuencia dominante, y esa frecuencia comienza a moldear la materia circundante. Esta práctica es conocida en los textos antiguos como el instante cumplido. Consiste en cerrar los ojos, respirar con profundidad y evocar la sensación de que tu deseo ya se ha materializado. No lo observes desde fuera, vívelo desde dentro. Habita la escena con todos tus sentidos, como si fuese tu presente inalterable. Deja que tus emociones lo llenen de realidad palpable. Siéntelo tan cierto, tan natural, que la mente racional no encuentre ninguna diferencia entre el sueño y el ahora. Repite este ejercicio diariamente, no como una súplica, sino como una confirmación silenciosa. Ya es. El verdadero desafío no es iniciar la creación, sino mantener la frecuencia sin interrupción. La duda es el saboteador silencioso que irrumpe violentamente en el flujo de la manifestación. Cada vez que te cuestionas si tu visualización funcionará, emites instantáneamente una vibración de carencia. La fe auténtica no se pregunta ni interroga, simplemente descansa en la certeza. Mantén tu energía centralizada. No intentes manipular el cómo ni el cuándo se manifestará. El universo opera con su propio ritmo perfecto. Tu única y sagrada tarea es sostener la certeza, mantenerte en coherencia con aquello que ya has asumido como tuyo. Cuando logras esta quietud del alma, la vida comienza a responder de maneras que parecen actos de magia pura. Oportunidades, sincronicidades inesperadas, encuentros que confirman que el pensamiento sostenido con una emoción elevada se transforma inevitablemente en realidad tangible. Este es el arte de crear en el silencio, la alquimia que transmuta la vibración etérea en forma física. Sin embargo, el camino del sanador no concluye con el acto de la creación. En ocasiones, lo que obstaculiza la manifestación no es la duda, sino las partes no sanadas del ser que aún se resisten a recibir el bienestar. Lo que niegas dentro de ti se proyecta implacablemente en el exterior como imposibilidad. Para sostener la creación plenamente, el sanador debe integrar su sombra, la parte de sí mismo que ha sido negada por el miedo. Capítulo 12. La sombra interior. Sanar aquello que temes reconocer en ti. Tu oscuridad no es tu adversaria. Por el contrario, es la puerta más directa y poderosa hacia tu potencial. Desde la infancia temprana, somos condicionados a mostrar únicamente aquellas facetas de nosotros que son socialmente aceptadas, aquellas que garantizan amor, aprobación o un sentido de pertenencia. Sin darnos cuenta de la magnitud del daño, comenzamos a esconder todo lo que consideramos inadecuado: la ira descontrolada, la envidia punzante, la tristeza profunda, el miedo paralizante, la vulnerabilidad. Así nace la sombra interior, ese territorio oscuro y oculto del alma, donde archivamos todo aquello que tememos dejar ver. La sombra no se desvanece, simplemente se oculta con destreza tras las máscaras que usamos para navegar y sobrevivir en el mundo. Pero esta sombra no es maldad, ni es una condena. Es esencialmente energía vital reprimida, un poder dormido que clama por ser reconocido e integrado. Sanar no es erradicar la oscuridad, sino iluminarla con el faro de la comprensión. La sombra se manifiesta con mayor frecuencia a través de las proyecciones externas. Aquello que te irrita o rechazas con más vehemencia en otras personas suele ser un fragmento de ti mismo que aún no has tenido el valor de confrontar. Cada vez que emites un juicio o condenas a alguien, una voz interna te está mostrando un espejo. Pregúntate, ¿qué parte de mí se siente amenazada o identificada con esto? Ese simple ejercicio de autoconocimiento comienza a disolver la dolorosa separación entre la persona que crees ser y la totalidad de lo que realmente eres. Las resistencias personales que experimentas son guardianes subconscientes. No están ahí para detener tu avance, sino para proteger aquello que fue profundamente herido en el pasado. Cada emoción que sientes con intensidad, cada reacción desmedida, es una clara señal del alma pidiendo ser atendida. En lugar de huir de lo que sientes, permanece inmóvil con esa emoción. Respira dentro de ella. Permítele que te hable.
No es necesario que la analices racionalmente, solo que la escuches con receptividad. Lo que es aceptado se transforma de inmediato. Lo que es rechazado persiste y se fortalece. Un ejercicio transformador para la integración de la sombra consiste en establecer un diálogo consciente con la parte rechazada de ti. Busca un lugar donde reinen la calma y el silencio. Cierra los ojos e imagina frente a ti a esa versión tuya que has intentado negar. Quizás sea el niño aterrorizado, la mujer que se siente crónicamente insuficiente o el hombre que arrastra culpa o ira ciega. No la juzgues, no intentes modificarla. Pregúntale qué necesita, qué desea decirte, qué fue lo que dolió tanto que la obligó a esconderse. Escucha con absoluta compasión. A menudo, lo único que esa parte requiere es tu abrazo interior, tu permiso incondicional para existir sin ser condenada. Comprende que toda oscuridad contiene luz esperando ser reconocida. Las sombras solo existen como proyecciones porque hay una fuente inagotable de luz detrás. Cuanto más te aproximas a esa fuente esencial, más claridad adquieres sobre lo que antes parecía una amenaza. Cada fragmento de sombra que integras devuelve energía vital a tu sistema, energía que antes se gastaba inútilmente en sostener la fachada de la perfección. La sanación emocional verdadera acontece cuando ya no existen partes de ti en conflicto o en guerra interna, cuando la culpa se disuelve en la aceptación radical y el miedo se convierte en comprensión pura. El crecimiento espiritual no consiste en elevarse por encima de la sombra, sino en descender a abrazarla con amor incondicional. El sanador interior sabe que la luz no puede expandirse genuinamente si no ilumina también sus propios rincones oscuros. La sombra no busca tu destrucción, sino tu completitud. Solo aquel que se atreve a descender hasta el fondo de sí mismo puede ascender después sin experimentar miedo. Cuando abrazas tu sombra, la dualidad se disuelve. Ya no existe una guerra entre luz y oscuridad, sino solo la conciencia integrando su totalidad perfecta. Y en ese instante surge el milagro más silencioso y poderoso: el perdón, la llave maestra que libera al alma del peso paralizante del pasado. Una vez que has abrazado tu sombra, la dualidad se desvanece y el manuscrito revela la llave maestra, el perdón. Capítulo 13. El poder del perdón. La liberación como acto de sanación. La verdad inmutable es que no perdonas para absolver o liberar al otro. Perdonas para liberar y aligerar tu propia alma. El perdón no es una señal de debilidad o de resignación pasiva. Es, por el contrario, una fuerza silenciosa de magnitud titánica, capaz de transformar la energía más densa del resentimiento en pura luz. Perdonar no implica justificar, olvidar los hechos o minimizar el dolor ocurrido. Significa elegir, por encima de todo, la libertad interior sobre la pesada carga del pasado. Cada resentimiento anclado, cada herida no resuelta, actúa como un nudo energético que interrumpe el flujo natural de tu vida. Mientras continúes aferrado al dolor, una parte esencial de tu alma permanece encadenada a ese instante doloroso, repitiendo la historia de sufrimiento una y otra vez. El resentimiento bloquea el flujo energético porque obliga a tu atención a fijarse en aquello que ya no existe. Es el equivalente espiritual a intentar avanzar por un sendero mirando constantemente hacia atrás. Jamás podrás progresar hacia tu sanación si una parte de tu ser sigue sosteniendo el papel de víctima o verdugo. El perdón jamás altera el pasado, pero sí transforma radicalmente el significado que le otorgas. Y en esta reinterpretación se encuentra la verdadera liberación emocional. Perdonar es un proceso alquímico complejo. Transmutar la rabia en comprensión profunda, la culpa en aprendizaje y la tristeza en compasión. No es un camino inmediato ni lineal. A veces, el corazón requiere tiempo para ablandarse, para dejar de luchar contra su propio dolor acumulado. Pero irremediablemente, llega un momento en que el alma comprende que seguir cargando el peso de la herida no sirve como protección, sino que solo retrasa el advenimiento de la paz. Existen múltiples metodologías para trabajar el perdón, pero una de las más profundamente efectivas es la visualización acompañada de la respiración consciente.
Busca un espacio de quietud absoluta. Cierra tus ojos y dirige toda tu atención al centro de tu pecho. Imagina a la persona o visualiza la situación que aún te causa dolor, colocada frente a ti. No importa si es alguien más o una versión de ti mismo. Respira profundo y al exhalar, visualiza una luz dorada y curativa que emana desde tu corazón y envuelve a ambos. Con cada respiración, repite en el silencio de tu mente: te libero y me libero, te perdono y me perdono. Dejo ir el pasado para sanar mi presente. No tienes que sentir amor incondicional de inmediato. Basta con que tu intención de soltar sea sincera y pura. El universo responderá a ese movimiento energético de liberación, no a la literalidad de tus palabras. El perdón es la frecuencia más elevada de la sanación, porque brota de la fuente misma del amor. Cuando perdonas, tu vibración se eleva drásticamente y todo tu campo energético se purifica. La energía del amor no requiere de razones, simplemente disuelve la densidad acumulada del pasado. Es el punto exacto en el que la mente desiste de buscar justicia o equilibrio, y el alma opta por la paz inmanente. Desde esa alta vibración, las relaciones cambian, las viejas memorias se reescriben y la paz interior se establece como tu estado natural. Recuerda bien, no se trata de otorgar la absolución al otro, sino de cesar la autocondenación que te obliga a revivir lo que ya fue. Perdonar es reclamar para ti tu poder creativo. Es declararle a la vida: ya no necesito aferrarme a esta herida para recordar quién soy. Y cuando el alma perdona, se torna ligera, radiante e incondicionalmente libre. Desde esa ligereza recién adquirida, emerge un nuevo nivel de poder. El de co-crear con otros desde una conciencia elevada, sin el miedo a la pérdida o la necesidad neurótica de control. El alma que perdona se vuelve ligera, y desde esa ligereza el manuscrito enseña el siguiente nivel de maestría: la co-creación en conjunto. Capítulo 14. La mente unificada. El poder exponencial de sanar y crear juntos. Cuando múltiples almas logran vibrar en unísono perfecto, el universo entero se detiene para escuchar. Existe una fuerza sutil, pero innegable, que se activa cuando las conciencias individuales se fusionan en una misma y potente frecuencia. Lo que una mente solitaria puede apenas imaginar, un grupo alineado en intención lo manifiesta con una fuerza multiplicada y exponencial. La energía grupal no es una simple adición de individualidades. Es una fusión alquímica de vibraciones que configura un solo campo de intención. Una red luminosa capaz de alterar la materia, catalizar la sanación física y transformar la realidad compartida. Cuando dos o más corazones sienten la misma emoción elevada al mismo tiempo, la separación entre ellos se desvanece y nace un pulso único, el de la mente unificada. El cosmos responde con una exactitud matemática a la coherencia de la vibración. Cuando un colectivo sostiene una emoción elevada, amor, gratitud o compasión, su campo electromagnético colectivo se expande formidablemente, ordenando y armonizando la energía que lo circunda. Es el mismo principio que rige las manifestaciones a gran escala. Aquello que es sostenido en conjunto con pureza de intención no tiene más remedio que materializarse. Cada pensamiento compartido actúa como una nota precisa dentro de una inmensa sinfonía cuántica. Y cuando todas vibran en perfecta armonía, el cosmos se convierte en un espejo inmaculado de esa melodía interior colectiva. Los sabios ancestrales conocían íntimamente que la conexión espiritual entre seres humanos podía abrir verdaderos portales de sanación y sabiduría. En templos remotos, cuevas sagradas o vastos desiertos, grupos de almas se congregaban para la oración, la meditación o el canto, sincronizando su respiración y sus latidos, hasta que la frontera entre el yo individual y el yo colectivo se disolvía. Esa práctica milenaria sigue vigente, aunque a veces olvidada. Cada vez que varias personas meditan, oran o visualizan la paz juntas, la energía vibracional del planeta se eleva. La Tierra misma responde a este llamado. Puedes experimentar este poder con facilidad. Reúne a 2 o más personas que estén genuinamente dispuestas a sostener una intención común.
Siéntense en silencio, si es posible formando un círculo, y cierren los ojos. Durante unos instantes, sin mediar palabra, busquen sincronizar el ritmo de su respiración. Inhalen al mismo compás. Exhalen lentamente y visualicen una esfera dorada de luz que se materializa y crece en el centro exacto del círculo. Con cada respiración compartida, imaginen que esa luz se expande, envolviendo a todos, unificando corazones, mentes y almas. Luego, enuncien la intención con claridad. Puede ser sanación, armonía para un ser querido o gratitud universal. Y sientan como si esa intención ya fuese una realidad palpable. Ese simple acto, sostenido por varias conciencias alineadas, posee una potencia inconmensurablemente mayor que 1000 pensamientos dispersos. El pensamiento colectivo funciona como una semilla que ha sido plantada en el campo cuántico de la realidad. Cuando se riega con una emoción coherente y un propósito de elevación, germina inexorablemente en forma de experiencias armoniosas, oportunidades inesperadas o auténticos milagros. Así se manifiesta el bienestar común, no por el deseo egoísta individual, sino por la resonancia compartida. La mente unificada es el destino natural del alma que ha culminado su proceso de sanación. Ya no busca únicamente la expansión de su propia luz, sino la de expandirla en conjunto con otros. Comprende, en la cúspide de su conciencia, que sanar no es un acto aislado, sino un movimiento universal, en el que cada transformación personal contribuye de manera directa al despertar colectivo de la humanidad. Pues cuando la vibración de varias almas se sincroniza en la frecuencia pura del amor incondicional, la vasta orquesta del universo no solo las escucha, sino que responde con un eco cósmico que resuena en cada estrella y cada partícula. Se convierte en un canto de afirmación universal. Y así, el antiguo manuscrito, con su sabiduría tejida en el tiempo, culmina con la revelación más audaz, la enseñanza que redime y trasciende cualquier búsqueda anterior. Capítulo 15. El sanador último, la fusión con el origen. El verdadero peregrinaje no alcanza su fin con la curación de las heridas pasajeras. Culmina, de hecho, en el instante sagrado en que la memoria del alma se restaura y comprendes, de una vez por todas, que jamás existió la fragmentación. Nunca estuviste roto. Por siglos, el alma creyó firmemente que el proceso de sanación era, esencialmente, un sendero arduo, una travesía lineal diseñada para llevarte desde la opresión densa del sufrimiento hasta el oasis sereno de la paz. Un escape necesario desde la penumbra de la ignorancia hacia la radiante claridad de la luz. Marchaste, estudiaste, practicaste la liberación, derramaste lágrimas de purga y con valentía retomaste el camino incontables veces. Pero justo aquí, en la quietud profunda que sucede a este extenso periplo, la conciencia interna, esa voz silente, comienza a susurrar una verdad que desmantela todas las estructuras previas. La ilusión más grande era la de la meta. En realidad, no existió ningún destino físico o espiritual al que debieras arribar, porque cada ápice de la plenitud y la verdad que anhelabas ya residía, inmutable y esperando, en la cámara secreta de tu propio ser. Aquella conciencia pura que ha permanecido como testigo inamovible de tu existencia, que ha custodiado cada sístole y diástole, cada suspiro, es exactamente la misma matriz luminosa que sostiene los hilos infinitos del cosmos. Y cuando esta realización, esta epifanía, se manifiesta como una flor abriendo sus pétalos, la identidad que se llamaba sanador se desvanece suavemente. Solo permanece lo primordial, lo eterno, aquello que siempre ha sido, la fuente misma de toda existencia. La abdicación de la identidad del sanador no es una pérdida ni un borrón, sino la ascensión definitiva, la trascendencia. Ese ego espiritual, sutil y ambicioso, que buscaba desesperadamente la iluminación como si fuera un trofeo personal, se rinde por completo y se disuelve en el vasto, fértil silencio del ser. No queda ninguna entidad esforzándose por curar a nadie, porque en la luz de esta verdad ya no hay vestigio de él.
Solo quedan las experiencias pasadas, que cumplieron su perfecto propósito como espejos pulidos que aceleraron el despertar. El despertar espiritual, comprendido en su esencia más prístina, no es un escalón que se sube ni una medalla que se gana. Es, por el contrario, un profundo acto de reconocimiento. Es la aceptación incondicional de que absolutamente todo, lo que fue, lo que es y lo que será, no es más que la manifestación de una conciencia única, la cual se deleita en experimentarse a sí misma a través de innumerables formas y velos. Tú, el observador final, no eres ni el vehículo físico que buscaba la salud, ni la estructura mental que luchaba por el equilibrio. Eres, de forma irreducible, el espacio infinito e inmóvil donde la totalidad de los fenómenos se desarrolla. Eres el observador que sostiene cada experiencia sin juicio, sin apego. Desde esta plataforma de unidad inquebrantable, la existencia se simplifica hasta lo esencial, volviéndose ligera y desprovista de esfuerzo agotador. El enfoque ya no recae en intentar controlar las mareas, en mejorar incesantemente tu persona o en construir barreras de protección. La única labor es permitir que la energía original fluya a través de tu forma ininterrumpidamente, como un río caudaloso que por fin regresa y se fusiona con el vasto océano del cual nació. En este abandono al flujo, cada inhalación y exhalación se metamorfosea en una oración que no necesita palabras, una ofrenda silenciosa a la vida. Cada mirada dirigida al mundo se convierte en un acto puro y desinteresado de amor. Las dualidades se colapsan. Ya no existe el adentro o el afuera, ni la necesidad de un sanador frente a un paciente. Solo persiste el flujo incesante y eterno de la conciencia universal, jugando a reconocer su propia esencia reflejada en la multiplicidad de todas las cosas. Habitar en el presente absoluto, en la quietud de la hora que late, es sinónimo de vivir sin la menor resistencia. Se anula la lucha inútil contra el fantasma del pasado y la ansiedad paralizante por las hipótesis del futuro, porque el alma ha despertado a la verdad irrefutable. El único momento que posee sustancia real es este mismo, el instante vibrante que se experimenta justo ahora. En este estado de profunda receptividad, el amor cesa de ser una emoción volátil y condicionada para transformarse en la forma natural, la textura misma de tu existencia. Amar sin condiciones, desde esta perspectiva de unidad, representa la cúspide de la sabiduría, la forma más elevada de conocimiento. Porque aquel que ama desde la fuente no siente la necesidad de modificar o enmendar al otro. Simplemente lo contempla en su perfección, sabiendo intuitivamente que la frontera entre él y el otro es una ficción. En el momento en que se alcanza este vértice de la conciencia, la poderosa energía que previamente se empleaba para corregir, arreglar y sanar lo percibido como dañado, se transmuta, como alquimia divina, en poder de pura creación. Ya no te dedicas a remendar lo fragmentado, sino que te conviertes en un generador constante de belleza y armonía, emanando desde la reserva inagotable de la plenitud interna. Los hilos de tus pensamientos ya no surgen de la contracción del miedo o la carencia, sino del júbilo desbordante de la simple existencia. La verdad se revela. Cada palabra articulada, cada gesto sutil, cada espacio de silencio consciente, posee un poder moldeador. Y tú eliges, deliberadamente, que ese poder nazca únicamente del manantial del amor. Es en esta quietud y en esta profunda elección consciente donde finalmente se descifra el mensaje implícito que el manuscrito sutilmente insinuó en cada entrelínea. La misión intrínseca del sanador no era la labor mecánica de restaurar tejidos o calmar dolencias transitorias, sino la función sagrada de catalizar el despertar de las almas dormidas. El último sanador no puede ser confinado a una época específica, ni a un mito antiguo. No es un arquetipo, ni una leyenda lejana, ni una figura de sabiduría idealizada que se debe buscar en el horizonte. El último sanador, el origen y el destino de toda la búsqueda, eres tú, en tu conciencia presente. Sucede cuando reconoces que la divinidad que antes buscabas frenéticamente en altares, textos sagrados o gurús distantes, ha estado residiendo, inmutable y potente, en el ritmo de tu respiración, en la lucidez de tu mirada,
en el simple y milagroso hecho de estar consciente. Una vez que esta verdad ha sido asimilada, no queda ningún camino por recorrer más allá del reconocimiento. Aquel que ha anclado la memoria de su naturaleza esencial ya no necesita senderos, pues cada uno de sus pasos ahora es un caminar del ser mismo. Y de esta forma, con una reverencia silenciosa, el antiguo y venerado manuscrito culmina no con un punto final definitivo, sino con una sublime entrega. Sus páginas no se cierran físicamente sobre tu historia personal, sino que se pliegan y se integran en el santuario de tu interior, como un eco incesante que continuará vibrando cada vez que tomes la elección deliberada de percibir el mundo desde la plataforma pura de la conciencia. Porque ahora la distinción se ha disuelto. Entiendes que no hay una separación real entre lo sagrado y lo ordinario, entre lo intrínsecamente humano y lo divinamente eterno, entre el buscador incansable y aquello que era buscado. Todo confluye en la unidad, y esa unidad, en su manifestación presente, eres tú. El último sanador no se dedica a instruir, no lanza sermones ni intenta convencer a nadie mediante argumentos racionales. Simplemente es. Vive, respira el instante, y su sola presencia luminosa actúa como un recordatorio gentil para que otros recuerden su propia divinidad. Camina por la tierra sin hacer ruido, en una profunda discreción, pero su energía, sutil y poderosa, transmuta los espacios, acaricia los corazones con su paz y eleva la frecuencia vibratoria de todo cuanto toca. No busca adeptos ni discípulos, pues ha comprendido que cada alma es, por derecho propio, su maestro supremo. Sin embargo, su simple y radical existencia se convierte en la mayor de las inspiraciones, porque su luz no lucha ni compite, simplemente ilumina. Desde este momento de profunda integración, la necesidad de buscar respuestas en la erudición de otros cesa por completo. Cada vivencia, cada encuentro fugaz, cada microsegundo de existencia se convierte en un espejo perfecto que refleja el incontenible despertar espiritual que florece en tu interior. Si alguna vez, en medio del ruido del mundo, sientes que la identidad se fragmenta o que la dirección se pierde, solo necesitas cerrar los párpados un momento y recordar. En la vasta totalidad, la pérdida es imposible. El río, aunque trace curvas y parezca errante, nunca deja de pertenecer a la matriz del océano. El último sanador vive en cada ser humano que se atreve a recordar su origen. Vive en cada mirada compasiva, en cada silencio que brinda refugio, en cada acto de bondad que nace sin un motivo ulterior. El poder verdadero de este sanador final no reside en las acciones que ejecuta o en los prodigios que pueda manifestar, sino en la inmutable quietud de lo que es. Porque cuando has retornado a ser la fuente, ya no queda nada que necesites demostrar al mundo, nada que temer en la sombra y ninguna meta ilusoria que debas alcanzar. Solo persiste la vida misma desplegándose, una danza perfecta e incesante entre la forma tangible y el vacío primordial, entre el pulso de la creación y la quietud del descanso, entre la manifestación del todo y la posibilidad de la nada. El manuscrito se detiene aquí, no con un acto de clausura, sino con una grandiosa apertura, porque tú, que has absorbido y permitido que cada palabra resuene en la médula de tu alma, te has convertido en el nuevo portador de esta antigua sabiduría. Ya no eres aquel buscador sediento que ansiaba sanar. Eres la conciencia radiante que sana intrínsecamente todo aquello que entra en contacto con su presencia. Eres, por fin, el sanador profundo que el mundo había estado esperando en su desesperanza. No porque ahora poseas dominio o poder sobre las vidas de otros, sino porque has recordado que la iluminación más pura y la sanación más completa es simplemente amar incondicionalmente. Así, con el corazón completamente expuesto y la mente anclada en una quietud luminosa, dejas atrás las páginas, los símbolos codificados y las voces que te guiaron. Todo se fusiona y se disuelve en el vasto silencio brillante del ser. El viaje, paradójicamente, ha llegado a su glorioso final y al mismo tiempo acaba de comenzar.